Muy bien, buenas noches a todos. Gracias al Señor que una vez más podemos juntarnos para ser edificados con su preciosa palabra. Bienvenidos todos y vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando sobre cómo prepararnos para el matrimonio, cómo prepararme para mi matrimonio. Y estamos siguiendo en esta división de seguir pasos preparatorios. En la ocasión anterior estábamos hablando del primer paso preparatorio, que es la oración. Y ahora vamos a hablar del segundo paso preparatorio para el matrimonio, y es el hecho de buscar solamente entre los cristianos. Es importante que todo joven o señorita cristiano entienda la importancia de esta verdad. Buscar solamente entre los cristianos. Es importante saber también que este no es un deseo que nazca en los padres cuando están pensando en alguien para unir a su hijo o a su hija. Tampoco no es un deseo que nazca en los ancianos de una iglesia o los pastores de una iglesia. Aunque probablemente se puedan inventar cosas muy buenas y principios honorables para aplicarlos a la vida de la familia, pero realmente eso está muy por debajo. ¿Por qué razón? Porque quien estableció este principio es Dios mismo. Él nunca puede equivocarse. Él jamás podrá cometer un error y siempre todo lo que él enseña, sugiere o manda, siempre él tiene la razón. Y todo creyente que se dispone a seguir y a obedecer la palabra de Dios alcanzará entonces bendición. Este paso preparatorio tiene que ver con una decisión que cada joven y cada señorita creyente en Cristo Jesús debe tomar. O sea, se trata de estar definido y definida que cualquier persona que se le acerque y le pretenda, si no es creyente, eso no se puede dar. Eso no se debe dar. Y tenemos que tener eso bien definido. Independientemente de que la persona no creyente que nos pretenda tenga excelentes cualidades, eso no le hace a él un creyente. Él sigue siendo alguien que no ha nacido de nuevo. Abramos nuestras Biblias en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Esta es una porción que sin duda en varias ocasiones usted la ha leído y sin duda quizá haya también escuchado en varias ocasiones mensajes sobre esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Es interesante ver cómo el Espíritu Santo expone tan claro este mandamiento de parte de Dios para nosotros los creyentes. Ahora tenemos que darnos cuenta que esta no es una sugerencia de parte de Dios, sino que debemos saber que Dios prohíbe a todo creyente el hecho de que la búsqueda sea entre los incrédulos. Y el apóstol Pablo lo pone de manera tan clara, por ejemplo, en el verso 15, con preguntas retóricas. La primera dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial aquí es uno de los diversos nombres que se le dan a Satanás. Y ellos no concuerdan absolutamente en nada. Son evidentemente, obviamente o lógicamente contrarios. Pero luego dice Pablo, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, si usted es creyente, Pablo enseña aquí claramente que no tiene ninguna parte con el no creyente y que el no creyente o incrédulo no tiene ninguna parte con el creyente. Son dos cosas, estados y condiciones completamente opuestos. Por lo tanto, no podrán funcionar como realmente debería de funcionar. Y no se trata de un capricho divino ni de un capricho de Pablo o de cualquier otra persona, de ninguna forma. Se trata del hecho de que Dios sabe que es imposible que una relación de noviazgo y matrimonio entre un creyente y un no creyente pueda ser la voluntad de Dios. Eso es imposible. Y tampoco no puede funcionar como debería funcionar. Entonces no debemos de verlo como sugerencia. Es un mandato, es un imperativo de parte de Dios y da las múltiples razones por las cuales no deberíamos unirnos en yugo desigual con los que no son creyentes, porque no puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. El creyente verdadero es luz, el no creyente es tinieblas. Y estas dos cosas son irreconciliables. No pueden convivir juntas, no pueden ni mezclarse ni interrelacionar entre ellas. La magnitud de este hecho está aquí expresado por el Señor a través de su palabra y pone varios ejemplos y varias preguntas en sentido retórico para que nosotros entendamos la gravedad de la magnitud de hacer lo contrario a lo que la Escritura enseña. Es entonces una prohibición. De esa manera vemos que esta prohibición no es un aspecto opcional de parte de Dios, sino que es un asunto imperativo de tiempo presente. Es para el hoy, es para esta decisión que tiene que tomar en algún momento de su vida. Debe saberlo y entender que solamente en el centro de la voluntad de Dios tenemos todas las posibilidades de establecer una relación que pueda llevar el sí del Señor, que pueda también llevar el sí de los padres o los pastores en la iglesia local. Entonces, como joven creyente, como señorita creyente, debe estar definida y definido completamente en este sentido. No debe ser el tipo de persona que piensa, bueno, si a un caso no aparece en tantos años un creyente que me convenza,
para casarme con él o para enamorarme de él. Si después de cierto tiempo eso no se da, entonces voy a estar abierto o abierta para cualquier otra oportunidad o posibilidad que pueda presentarse. Quiero decirle que eso es la puerta del fracaso. Pensar de esa manera es pensar en el fracaso por adelantado, porque nunca le puede ir bien a un creyente que se une a un no creyente en desobediencia absoluta a la prohibición del Señor de no unirse en yugo desigual con el incrédulo o con los incrédulos. A veces cuando pensamos que ya han pasado muchos años, ya tengo cierta edad, las posibilidades que me rodean, la posición que he adquirido con el correr de los años, a veces creemos que podemos acomodar las cosas y que de repente podemos orientar a alguien para que se anivele a nuestra fe y a nuestra creencia y luego establecer un matrimonio y un hogar. Nunca puede irle bien y nunca puede serle de bendición algo acomodado, algo adaptado, que es algo que no viene evidentemente de parte del Señor. Hace muchos años escuché a alguien que era joven en ese tiempo decir, bueno, la Escritura, la Biblia enseña que debo casarme con un creyente. He recibido un estudio muy bonito, muy bueno, pero si no aparece un creyente, ya de perdida, aunque sea con un incrédulo, me voy a casar, porque yo quiero casarme, yo quiero tener un hogar y yo quiero tener hijos. Me dio mucha tristeza escuchar de una joven ese tipo de expresiones. Y con el correr de los años, ella fracasó en su vida y terminó en el extremo de quitarle el marido a otra mujer. Se metió con un hombre casado y luego tuvo también hijo de este hombre casado. Lo interesante es que esta mujer no fue feliz nunca. Este hombre que le prometió tanto bien, que aparentaba tener realmente interés en ella y le prometió y le ofreció cuidarle y todo lo demás, fue alguien que le dio maltrato físico durante esos años y al final terminaron separándose cada quien por su lado y arruinando su vida. Porque no puede tener bendición cuando se une a una persona en desobediencia a la palabra de Dios. Dios no bendice la desobediencia. Él bendice la obediencia, pero la desobediencia la disciplina. Y existe también el peligro de que Satanás pueda hacernos caer en una trampa en este aspecto de la vida, haciéndonos creer que podemos ganarlo o ganarla para Cristo si nos casamos con él o con ella. Si accedemos a su oferta y a sus pretensiones, a veces llegamos a pensar, ¿y qué tal si al casarme con él o al casarme con ella, ella empieza o él empieza a mostrar interés en las cosas del Señor? Esa es una trampa satánica. Hay mucha persona que no conoce al Señor, hombre o mujer, y le gustaría establecer un hogar con alguien creyente. Y de repente le promete y le dice, sí, yo voy a ir a la iglesia. Y de repente puede comenzar a ir a la iglesia. Sin embargo, la intención que tiene no es realmente interés en las cosas de Dios, sino más bien interés en su persona, en su vida. Y una vez que se une,
a esa vida, entonces pierde realmente todo el supuesto interés y vive la vida normal, común y corriente, como ha sido antes, porque es una persona que no ha nacido de nuevo. Así que tenemos que tener cuidado para no caer en trampa. El enemigo es muy astuto y puede usar a cualquier persona que aparenta ser una persona modesta, una persona moral, pero realmente no es hija de Dios, no es creyente. Y la prohibición de parte de Dios es precisamente ese hecho: no unirse en yugo desigual. En este aspecto debemos entender que este no es el medio divino para ganar almas. O sea, no es entrar en una relación de noviazgo con el incrédulo o entrar en una relación de matrimonio con el incrédulo. Ese no es el medio divino usado para ganar almas. Es más, la responsabilidad de ganar a alguien para Cristo no es nuestra. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona que no es creyente. Es el Espíritu Santo el único que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio a aquel que no es creyente. Así que cuando Satanás le hace creer a usted que puede ser capaz de ganar a este pretendiente o a esta pretendiente para Cristo, usted se va a dar cuenta que eso no es más que una trampa del diablo. Porque ganar a alguien para Cristo es obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. El Señor lo expresó claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice así, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es entonces la obra y la responsabilidad del Espíritu Santo. Así que no caiga en esa trampa que le hace creer que a través de entrar en una relación de noviazgo con un incrédulo va a ser alcanzado el incrédulo. No es así. No le crea. El no creyente no conoce a Dios y puede ser usado completamente por el enemigo para arruinar su vida. Conozco a un hermano de muchos años, ya él es algo mayor, pero él cayó en esta trampa. Un joven muy dinámico, muy activo y evangelizaba y todo lo demás. Luego encontró en su comunidad, en su entorno, a una joven muy atractiva, muy elegante. Comenzó a invitarla a la iglesia, fue a la iglesia, supuestamente hizo profesión de fe y se mantuvo allí por un tiempo. Luego empezó la relación. A muchos en la iglesia les incomodaba ese hecho porque era alguien que recién estaba llegando a la iglesia. Y luego aparece como la novia de el líder de jóvenes. Y luego pues después se unieron en matrimonio y comenzaron a vivir la vida cristiana. Tienen alrededor de 30 años de casado, pero toda su vida ha sido una vida de problemas. Ella nunca ha dado evidencia verdadera de una creyente verdadera.
siempre ha estado de arrastras, como decimos, con dificultades, con problemas, y nunca dio realmente el fruto convincente de una vida de alguien que ha nacido de nuevo y se ha metido en todo tipo de situaciones, de organizaciones y cosas por el estilo, inclusive política y algo así. Y no hay evidencia realmente de que haya allí nuevo nacimiento. La vida, la utilidad de este hombre se echó a perder, porque nadie puede servir fielmente ni eficazmente al Señor cuando tiene un tipo de problema de esta índole. Es imposible. Solamente cuando hemos establecido una relación y un matrimonio en el centro de la voluntad del Señor, podemos entonces tener una vida ministerial exitosa y podemos entonces ser hombres y mujeres de Dios que buscamos hacer su voluntad y ser de bendición a los demás. Entonces no caiga en esta trampa, es una trampa de el enemigo. Su vida será una vida de desastre y de frustración. Ahora veamos el por qué debo buscarlo entre cristianos solamente. Hay varias razones por las cuales debe ser así. Recuerde que este no es un simple invento, es un principio de fundamental importancia. Si usted se une en matrimonio a un incrédulo o a una incrédula, debe saber que el látigo, el azote de Dios va a venir sobre su vida y va a ser una vida de frustración, de desgracia, de trauma, de dolor, de tristeza, que usted se arrepentirá una y mil veces de haber cometido semejante locura. Y por esta razón es importante que se dé cuenta que para estar solo, para estar acompañado y mal acompañado, mil veces mejor estar solo, mil veces mejor. No crea usted que esa persona a la cual usted conscientemente se une, sabiendo que no es creyente, no crea que va a cambiar. Hace varios años atrás una pareja buscó ayuda. Les invité a venir para tener una plática. Conocía a ella, pero a él no le conocía. A ella la conocía desde la infancia y le vi crecer, pero luego desapareció. Y ya cuando era adulta, pues tomó sus decisiones y luego, con el buen deseo de hacer que su matrimonio funcionara, pues trató de buscar ayuda. Y les invité para tener la plática. Y cuando estábamos platicando, me dice el esposo de ella: yo no lo conozco a usted, he escuchado de usted, pero nunca le he visto antes. Ella me ha hablado de usted y accedí a venir para tener una plática porque queremos que nos ayude. Pero quiero que sepa, me dice, yo no soy cristiano, ni soy de ninguna religión. Yo soy hombre de mundo. Ella lo sabe y ese es uno de los problemas que tenemos. Porque ella dice se molesta cuando yo a veces regreso tarde a la casa los fines de semana. Y ese es el problema mayor que tenemos. Ella quiere llevarse nuestra hija, dice, todos los domingos a la iglesia, y yo quiero tener más tiempo con ella porque yo casi no le dedico tiempo durante la semana por el trabajo. Y el domingo es el día que más tiempo puedo apartar para ella, pero ella insiste en llevarla a la iglesia. Y luego entonces habló ella, dice, hermano, es que él me engañó. ¿Y cómo así? Él me dijo que nos casáramos y que al casarnos, entonces él iba a abandonar esa vida e íbamos a ir juntos a la iglesia. Él me lo prometió, hasta me lo juró, dice, pero ahora no lo quiere cumplir.
y es imposible que pueda vivir bien. Hablé con ellos, le hice ver a ella que no podía exigirle, ni obligarlo, ni esperar lo que ella quería, porque él no conoce de Dios. Él no conoce de Dios. Y recuerdo que él me dice, mire, yo me casé con ella porque yo quería tener una esposa cristiana. Porque yo entiendo que los cristianos son honestos y son decentes. Entonces quería tener seguridad en ese sentido. Y la tengo, porque ella es muy fiel. Pero ella me insiste demasiado en que yo busque las cosas de Dios. Y yo siempre le digo que eso es algo voluntario, que cuando yo tenga voluntad voy a hacer. Y viven en choques, en dificultades. Y hay razones por las cuales usted como creyente debe tener ese tipo de cuidados. Ahora, ¿por qué buscarlo entre cristianos? En primer lugar, porque Dios no me autoriza a amar a un incrédulo como novio ni como esposo. Esto es especialmente para jóvenes varones o señoritas solteros, o sea que no están unidos a nadie. Cuando hablamos de un matrimonio ya formado, que él es creyente o ella no, o cualquiera de los dos, uno de ellos no es creyente, pues la Escritura enseña que no se debe separar, sino que deben mantenerse unidos si el no creyente o incrédulo consiente en mantener esa unión. Pero aquí estamos hablando de jóvenes creyentes solteros que deciden unirse en matrimonio con un incrédulo. Dios no le autoriza a hacer semejante cosa. Debe ver a una persona que no es creyente como algo que no puede ser posibilidad para formar una relación de noviazgo o un matrimonio. Dios no le autoriza a amarlo ni como novio ni como esposo. Es más, no debe comenzar a tolerar un acercamiento de alguien que no conoce al Señor, que va con miras a convencerlo, a convencerla, a conquistarle para luego establecer una relación. Por esa razón es importante que todo joven y toda señorita esté bien definido. Es un incrédulo el que le galantea, le ofrece, le propone. Recuerde, es un hijo del diablo. Al menos que usted quiera tener al diablo como su suegro, entonces la cosa es diferente, pero será un mal suegro, un pésimo suegro, y no le conviene. Desde el momento que usted como caballero se da cuenta que una muchacha que no es creyente le pretende, le busca, trata de conquistarlo, huya, porque esa puede ser una trampa peligrosa. Recordemos, todo fracaso del creyente comienza exactamente donde puede ser controlado, en la mente. Ahí cuando ve a alguien que no es creyente y siente cierta atracción y afinidad, es el momento preciso de hacer un alto, porque es peligroso que poco a poco vaya cediendo y luego cuando menos se acuerda está enamorado o enamorada de esa persona que no es creyente. Tal vez es atractivo, es elegante, es guapo, tiene muy buenas visiones o planes o proyectos en la vida, pero no tiene a Cristo, no tiene a Dios, no conoce a Dios y por tal razón entonces no le conviene. Dios dice que no. En segundo lugar, porque los incrédulos espiritualmente están muertos y nosotros los creyentes estamos vivos espiritualmente. Entonces se trata de una relación entre un vivo y un muerto. Ahora, literalmente usted viviría con un muerto, se acostaría con una muerta. Espiritualmente, ellos están muertos, nosotros estamos vivos.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, nos muestra esta verdad, que sin duda nosotros la conocemos. Dice así, Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Y esa es exactamente la condición de toda persona que no es creyente. Está muerto en delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vemos aquí que Pablo presenta ese hecho que hace la gran diferencia. El creyente está espiritualmente vivo. El no creyente está espiritualmente muerto. Por tal razón, en el área espiritual y en otros aspectos de la vida, es imposible que podamos tener una buena comunicación. Usted no puede, por ejemplo, comunicarse con un cadáver. El cadáver tampoco puede hacerlo con usted. Usted está vivo espiritualmente y el no creyente está muerto. Entonces no puede haber en el nivel espiritual una relación y una comunicación, porque son dos cosas completamente diferentes, dos estados y dos condiciones completamente diferentes. Entonces vea a ese guapo príncipe azul atractivo que se le presenta como cadáver espiritual, aunque sea ojitos azules, nariz perfilada, el cachete redondos, una buena postura y todo lo demás, no conoce a Cristo. Y usted se va a meter a problemas serios en su vida que los va a lamentar por mucho tiempo. En tercer lugar, porque tendremos serios problemas en la vida espiritual. Y también en segundo lugar, nuestros hijos se van a ver afectados. No podemos marchar en la misma dirección en casi ninguno de los aspectos de la vida porque tenemos convicciones diferentes. Tendremos principios diferentes, puntos de vista diferentes, entonces vamos a tener problemas, van a haber dificultades y esas dificultades van a ser muy fuertes y muy duras. Quizá usted piensa que va a poder seguirse congregando, que va a poder seguir haciendo muchas otras cosas, pero realmente no es así. Conocí la historia y la conocí de nombre y apellido, y la conocí cuando yo era un joven de 17 años de edad. La gracia del Señor me había alcanzado varios años antes, pero llamó mi atención esta historia. Una hermana joven, muy comprometida con el Señor, se enamoró de alguien que parecía ser creyente. Él llegó a la iglesia, hizo profesión de fe en la iglesia, luego se bautizó y después de bautizado, pues, él comenzó también el ministerio. Luego se descubrió que el hecho de que él comenzase a ir a la iglesia fue por invitación de ella, y que él pidiese el bautismo fue por indicación de ella, y que él comenzase el ministerio a predicar el evangelio también fue por indicación y presión de ella. O sea, esta hermana quería que todas las cosas estuviesen en regla, que el hombre pareciese creyente, que pareciese un cristiano comprometido, pero todo era apariencia, todo era apariencia. Y eso pasó un lapso de aproximadamente 5 años.
en ese proyecto de la conversión, de la supuesta conversión, hasta el momento de la boda. En la noche de la boda, cuando va a celebrar, bueno, ya celebrándose todo, y pues todo el mundo creía que realmente este hombre era un creyente. Después de celebrar todo y todo lo demás, se van y llegan a casa, y él le dice a ella, esta noche, este día es el último día que vamos a la iglesia. Yo he hecho todo lo que tú me has pedido por ganarte a ti, pero esta es la última noche que vamos a la iglesia. Y quiero que te quede claro, no más iglesia, ni para ti ni para mí. Todo lo que he hecho es nada más para complacerte. He deseado tanto tener una esposa creyente que me he sacrificado estos 5 años, pero no más. Qué triste, qué lástima. Pero ¿sabe qué? Algo que admiré de esa persona es que en ese momento ella decidió abandonar. En ese preciso momento decidió abandonarlo y salir huyendo de la casa. Y le dijo, me lo has dicho tarde, pero no es tan tarde como para verme obligada a seguir contigo. Y se quedó sola. Pero no necesitamos llegar a una experiencia de esa índole. Desde el momento que sabemos que alguien no es creyente, tenemos que tener ese cuidado. Hermana amada, nunca invite a un incrédulo que tiene interés en usted. No lo invite usted a la reunión. Si usted sabe, bueno, sabemos que tenemos que buscar las almas, pero use a otras personas que sean las que se acerquen. Pero si usted sabe que hay un joven, tal vez elegante, tal vez muy bueno, moral o lo que sea, con buenas cualidades como humano, pero él tiene interés en usted, eso puede ser una trampa para su vida. Y debe tener el cuidado para no caer en esa trampa. Pero en cuarto lugar, porque en el matrimonio es necesario. Siempre ha sido así, siempre lo será. Contar con la ayuda y el apoyo del Señor para nuestra vida matrimonial. Él es el único que en su gracia puede hacer que nuestro matrimonio sea fortalecido, eche raíces profundas el uno con el otro en la relación personal y la relación con el Señor. Y no tendremos la ayuda y el apoyo del Señor si nos casamos en desobediencia. Es por esa razón que no podemos ni debemos arriesgar nuestra vida así de manera tan fácil y tan liviana. Su vida es tan, pero tan valiosa que no la puede echar por la borda. Así por así, tomando una decisión loca, descontrolada, por afán, por despecho, por capricho, por lo que sea, no lo haga. Se va a lamentar y le va a doler demasiado y será para usted muy tarde. Espere mejor en el Señor. Y el Señor a su tiempo va a proveer la persona que, como dijimos anteriormente y lo hemos dicho antes, se va a adaptar a usted y se va a ir adaptando en las diferentes etapas por las cuales como humanos tenemos que ir pasando. Pero en quinto lugar, porque el creyente pertenece a una sociedad y el incrédulo pertenece a otra. Eso implica entonces que el ambiente del cristiano va a ser obviamente muy diferente al ambiente del no creyente. Las amistades, las relaciones, los contactos, todo eso va a ser completamente diferente. Usted como creyente pertenece a una sociedad. El no creyente pertenece a otra diferente. Y no pueden entrelazarse y convivir y converger prácticamente casi en nada. Recuerde, pertenece a una sociedad espiritual,
a una sociedad celestial, a una sociedad transformada, a una sociedad que ha nacido de nuevo. El no creyente no. Por esa razón el Señor nos enseña a salir de en medio de ellos, a ir a Él, a buscarlo a Él y a relacionarnos con Él. Allí en segunda de Corintios, el capítulo 6, verso 17 y 18 nos dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él entonces está listo para apoyarnos, para fortalecernos. Algunos se preguntan, ¿y si nunca aparece nadie para casarse conmigo? ¿Y si nunca nadie me parece para formar un hogar? Y los años van pasando, entonces, ¿qué? ¿De qué ha servido la espera? Quiero que sepa que si nadie le aparece para formar un hogar, el Señor le dará la gracia suficiente para ser verdaderamente feliz en la condición en la cual usted se encuentra. Pero no necesita, por el hecho de que no le aparece alguien, arriesgar su vida, despreciar su vida, echarla por la borda y encaminarse a una desgracia en su vida personal. Si la voluntad de Dios es que usted se quede solo o se quede sola, o sea, no forme un hogar, la gracia de Él es tan suficiente, la misericordia de Él es tan grande, el conocimiento de Él es tan perfecto que Él sabrá cómo hacerle a usted estar feliz, contento, satisfecho o satisfecha, quedándose solo o soltero o soltera. Él puede en su gracia hacerlo. Y finalmente, porque el incrédulo nos va a pedir hacer lo que no debemos hacer. Es natural. Él no es creyente. Y Él va a pedirnos hacer lo que como creyentes no debemos hacer. Por ejemplo, una mujer creyente casada con un no creyente que es un hombre de mundo, va a tener de repente que aguantárselas o ir a las fiestas con él, al baile con él, a la cantina con él, a cualquier lado con él que él quiere llevarla. Entonces le va a pedir hacer lo que como creyente no le conviene. O comprarle de repente sus vicios, que no debería de hacerlo, pero como creyente y como la mujer de él o el hombre de ella se va a ver obligado a eso y va a crear problemas. Entonces, el no creyente le va a pedir hacer lo que no debe hacer. Pero no solo eso, sino que también no le va a dejar hacer lo que a usted le gustaría hacer para Dios. Quiero que entendamos entonces que es abismal la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y Dios quiere librarnos a todos de este tipo de traumas, de dolores y de tristezas y de frustraciones, dándonos este principio: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, en este paso preparatorio es buscar solamente entre los creyentes. Bien, nuestro tiempo se ha ido. Si el Señor nos lo permite, en la próxima oportunidad vamos a seguir o a ver el tercer paso preparatorio. Y es el hecho de tener la madurez y la preparación necesaria. Muchísimas gracias y que el Señor decirnos con su preciosa palabra.